Bueno, buenas tardes. 1 de abril de 2022, viernes, Madrid. Y sigamos con los videos de los Borbones en España. Y sigamos con Felipe V. Este es el tercer video de esta serie para Felipe V. Habíamos dicho en el video anterior, voy a recapitular lo que vimos en el video anterior, que en 1727 Felipe V no solo reconoció los fueros vascos, sino que en premio a la fidelidad mostrada durante la Guerra de Sucesión, hizo hincapié en que dichas provincias, las provincias vascas, quedaban exentas de contribución fiscal y militar en el mismo sentido que los demás dominios de la Corona de Castilla. Felipe V, habíamos dicho en el video anterior, tenía una concepción corporativa del poder, una concepción bastante más moderna que la de los Austrias, a pesar del absolutismo de Felipe V. En la Corona de Aragón, y después de acabar con los fueros de Aragón, el capitán general se convirtió en la máxima autoridad de la provincia, ya convertida Aragón en una provincia. Y había un cierto tipo de gobierno militar, una especie de doble poder, el de los militares por un lado y el de los togados, de toga, de las audiencias por el otro. Y entre estos dos poderes había conflictos. Para dar una idea del poder militar en Cataluña, por ejemplo, entre 1717 y 1808, el 96% de los corregidores de Cataluña fueron militares. Esto ya lo comenté en el video anterior. En 1749, nos estamos ya acercando, estamos dando brincos hacia adelante, el rey dispuso que el Consejo de Castilla propusiera a los corregidores. Y a partir de entonces estas autoridades empezaron a tener en la Corona de Aragón un carácter burocrático y no militar. Esto es importante, ¿no? A partir de 1749, el carácter de los corregidores en la Corona de Aragón pasa a ser más burocrático y deja de ser militar. La nueva planta, como dijimos en el video anterior, también reorganizó Hacienda en la Corona de Aragón. En Aragón, Cataluña y Mallorca se creó la Superintendencia General de Rentas. Primero ya se había creado en Valencia, luego se creó en Aragón, Cataluña y Mallorca. La Guerra de Sucesión llega a su fin y la muerte de María Luisa de Saboya, la primera esposa de Felipe V, y la llegada a España de su segunda esposa, una nueva reina, por lo tanto, Isabel Farnesio, trajo la caída en desgracia de Ursinos, de la princesa de Ursinos, de Llanorri, de Macanaz y de todo este grupo de personas, que eran más bien cercanas a la primera esposa de Felipe V, que había fallecido. Los consejos recuperan su antiguo protagonismo, en especial el de Castilla. El decreto de nueva planta de Cataluña fue precedido de la consulta preceptiva a dicho organismo, es decir, se consultó primero al Consejo de Castilla antes de implementar los decretos de nueva planta en Cataluña. Similar resultó el procedimiento seguido en el caso de Mallorca. No obstante, el rey Felipe V actuó con alguna moderación, haciendo saber que en los reinos de Aragón también hubo defensores felipistas, ¿no? En un primer momento había castigado a Aragón por
por considerar que había apoyado al archiduque Carlos y no al rey Felipe V. Él luego admite que no fue todo Aragón el que apoyó al archiduque Carlos, ¿no? Sino que también había defensores de Felipe V. Mientras no entrara en colisión con el nuevo ordenamiento y con la autoridad, regalías y soberanía del monarca, el rey estaba dispuesto a la restauración del derecho civil, procesal, penal y mercantil tradicional y propio de Cataluña y de Mallorca, por ejemplo. Es decir, Felipe V decía que mientras eso no entrara en conflicto con su autoridad, con su soberanía, con sus regalías, él estaba dispuesto a restaurar el derecho civil, procesal, penal y mercantil tradicional y propio de Cataluña y de Mallorca. En 1713 se decreta la ley sálica, que deja fuera a las mujeres de la sucesión. Todavía están fuera de la sucesión, a no ser que no haya herederos hombres, el cual es el caso actual, ¿no? Felipe VI tiene 2 hijas, las 2 son mujeres, valga la redundancia, y si solamente hay mujeres, si el rey solamente ha tenido como hijos mujeres, pues una mujer podrá reinar, ¿no? Pero si hubiera hombres, no se respetaría la edad, no reinaría el hijo de mayor edad, sino que reina directamente el hombre, el hijo hombre, ¿no? Entonces en 1713 se da un paso hacia atrás. Se da un paso hacia atrás civilizatorio, ¿no? Porque se decreta la ley sálica que deja fuera a las mujeres de la sucesión a la corona de Castilla, que próximamente será España, ¿no? Esta es otra perla de los Borbones, ¿no? Esta es otra de las grandes cosas que hicieron los Borbones, ¿no? Ahora, esa ley sálica sigue existiendo en cierta forma, porque en la Constitución está previsto que reine el hombre, el hijo varón, y si no hay hijos varones, pues una hija mujer, la de mayor edad, ¿no? Pero de haber hijos hombres, las mujeres no reinarían. En 1724, en enero, y hemos dado un salto de 1713 con la ley sálica, 1724, 11 años después, Felipe V, en enero de 1724, y esto es importante, Felipe V abdica a favor de su hijo. Esto es un ejemplo de cómo el rey hacía lo que le daba la gana, el absolutismo, porque supuestamente un rey no podía abdicar, o en todo caso no en España. Un rey moría en el poder, en el trono, pero no abdicaba, moría. Pero no abdicaba antes de morir. Juan Carlos I, por cierto, abdicó antes de morir. Hace algunos años abdicó en su hijo Felipe VI. Esto ha sido por otros motivos, ¿no? De lo que no vamos a hablar ahora porque no estamos en la España contemporánea en este momento en los videos. Pero en 1724 Felipe V, por decirlo así, de un día para otro, abdica en su hijo Luis, de su primer matrimonio con María Luisa de Saboya. Entonces, el reinado de Felipe V durante los años del conflicto de la Guerra de Sucesión, es decir, del conflicto sucesorio, tuvo 2 etapas distintas. Repito, el reinado de Felipe V durante el conflicto sucesorio tuvo 2 etapas distintas. La primera, el gobierno del rey de Francia, a través de su nieto, Felipe V, y la camarilla puesta desde Versalles.
Es decir, un gobierno solapado de Luis XIV a través de su nieto, Felipe V. Y la segunda etapa, a partir de 1709, cuando Luis XIV, el rey Sol, el rey francés, asumió el fracaso de sus planes hegemónicos en Europa y con una Francia exhausta, buscó la manera de poner fin a la guerra de sucesión que había llegado a ser una guerra europea y también americana. Los cambios de nueva planta, que es este nuevo modelo de gobierno que traen los Borbones a España a través de Felipe V, los cambios de nueva planta no tocaron. En primer lugar, no tocaron la concepción dinástica y patrimonialista tradicional de la monarquía española. Y tampoco, en segundo lugar, tocaron la rígida estructura de la sociedad estamental. La sociedad estamental siguió estando como estaba. 3 estamentos principales: nobleza, clero y ciudades. Y la concepción dinástica y patrimonialista tradicional de la monarquía española se quedó tal como estaba. A finales de 1710, el ejército de Felipe V había ganado batallas decisivas. La batalla de Brihuega, y la batalla de Villaviciosa. Esto fue en 1710. Y en 1711, un hecho importante, muere el emperador José I sin descendencia. Y su hermano Carlos se convierte en el heredero del trono de Austria, es decir, el archiduque Carlos. El que pretendía ser rey de España en 1711 se convierte en el heredero del trono de Austria porque su hermano muere sin descendencia. Esto hace que ya el trono de España no sea tan importante para el archiduque Carlos. El archiduque, ante esta noticia, salió desde Barcelona, donde estaba, en la península ibérica, en Cataluña, hacia Viena. Desde entonces, Inglaterra, temerosa del desequilibrio que traería consigo la unión de España y Austria en la persona de Carlos, pues quiso llegar a acuerdos con Francia. Es decir, a partir de este momento, cuando el archiduque Carlos se convierte en emperador de Austria, ya a Inglaterra no le gusta, le deja de gustar que el archiduque Carlos sea o pueda llegar a ser el rey de España, porque una unión entre España y Austria le parece a Inglaterra más problemática que una unión entre Francia y España. Entonces, Inglaterra, que no quería para nada la unión de Austria y España en la persona de Carlos, quiso llegar a acuerdos con Francia cuando antes había estado en guerra con Francia. Y la guerra de sucesión entra así en su recta final y da paso a las negociaciones iniciadas a principios de 1712 en Utrecht. Barcelona, por otra parte, resistió el asedio hasta 1714 y Mallorca se rindió al ejército borbónico un año más tarde. Barcelona, que había optado por el archiduque Carlos, fue reconquistada por Felipe V en 1714 y Mallorca un año más tarde. Jan Orry regresa en 1713 y en colaboración con Macanaz dieron origen al proyecto de reforma más drástico de cara al reforzamiento del gobierno en manos del rey y sus ministros en detrimento del poder de los consejos. Es decir, Orry y Macanaz ayudaron a concentrar el gobierno en manos del rey, es decir, a profundizar, si se puede decir así, el absolutismo de Felipe V y de sus ministros en detrimento del poder de los consejos. Jan Orry, con el apoyo de Grimaldo y Mejorada y el de Macanaz, hizo que el rey suprimiera la Cámara de Castilla.
que había sido heredada de los Austrias, esa institución, por llamarla así, llamada Cámara de Castilla. De esta forma, la casta tradicional de los letrados perdía su principal valedor para llegar a los altos puestos del gobierno. Los consejos de Castilla, Hacienda, Indias y órdenes recibieron también entonces una nueva planta. La reforma de 1713 trajo también un aumento del número de consejeros, con el fin de incorporar a personas nuevas y partidarios del cambio. Hubo muchísimos más cambios y reorganizaciones, pero no me quiero extender en ese punto. Macanaz, recién nombrado fiscal general del Consejo de Castilla, tardó poco en llevar a ese organismo, al Consejo de Castilla, ahora reformado, sus propuestas de carácter regalista en contra de los privilegios tradicionales de la Iglesia. Así que los Borbones tocan todo, incluyendo la Iglesia, ¿no? Lo de la Iglesia no me importa, ¿no? Se mostró partidario de la reforma de los estudios jurídicos en las universidades, con el fin de dar mayor importancia al conocimiento de las leyes del Reino de Castilla y no solo del derecho romano. Esto, a mi modo de ver, es positivo. A medida que la guerra llevaba camino de terminar, el conflicto entre la postura reformista de los nuevos burócratas y el tradicionalismo de buena parte de la aristocracia y la magistratura se hizo cada vez más virulento, ¿no? Algunos escritos en tono catastrofista sacaron de nuevo a relucir la decadencia de España. Esto eran escritos que surgían de vez en cuando, donde se hablaba de la decadencia, de la supuesta decadencia de España, y se ligaba la decadencia de España al hecho de que había un Borbón en el trono, ¿no? Entonces, algunos escritos en tono catastrofista sacaron de nuevo a relucir la decadencia de España. No era la primera vez que sucedía. Ahora, España sin los Países Bajos, ni los dominios en Italia, porque esto tuvo que ser sacrificado para lograr una paz y lograr acabar con la guerra de sucesión. España tuvo que sacrificar dominios europeos muy importantes. Entonces, España se encuentra ahora sin los Países Bajos, sin los dominios en Italia, pérdidas del Mediterráneo, o sea, perdidas del Mediterráneo todas las islas, parte de Cataluña y Gibraltar perdidas, enajenada Sicilia, el mar sin naves, las Indias sin comercio nuestro, sin comercio español, y las costas españolas, como las de las Indias, sin defensa. Esto era lo que decían muchísimos escritos catastrofistas, ¿no? Decían que España estaba en decadencia, perdidas todas las islas del Mediterráneo, parte de Cataluña y Gibraltar, enajenada Sicilia, el mar estaba sin naves, las Indias sin comercio español y las costas, tanto de España como de las Indias, sin defensa. También hablaban los escritos de los nuevos tributos, de los nuevos impuestos, ¿no? De los problemas con Roma, es decir, con la Santa Sede, etc. Macanaz, excomulgado y delatado en 1710 a la Inquisición, por un escrito donde criticaba a la jerarquía eclesiástica, contaba con protectores, pero de repente el rey dejó de darle su apoyo. Esto fue en 1710 cuando es delatado a la Inquisición. El rey deja de darle el apoyo a Macanaz. El final del conflicto sucesorio coincidió con la muerte de María Luisa de Saboya y
y Felipe V volvió a casarse en 1714. Creo que anteriormente en el primer video dije 1704 respecto al año de la muerte de la primera esposa de Felipe V, María Luisa de Saboya. Rectifico, 1714. Entonces, el final del conflicto sucesorio ocurre en 1714 y se acaba la guerra de sucesión y Felipe V se queda con el reino de España, ¿no? Se queda con la corona de España, con la corona de Castilla. Y en ese año también muere su primera esposa, María Luisa de Saboya, y él vuelve a casarse. La nueva reina de España, Isabel de Farnesio, un personaje muy interesante, del que hablaremos en los próximos videos. La nueva reina, segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, hija del duque de Parma, llegó a Madrid predispuesta contra la princesa de los Ursinos. Pero es que la princesa de los Ursinos era la camarera mayor de la antigua reina, la reina fallecida, ¿no? Pues la nueva reina llega predispuesta contra la princesa de los Ursinos y en poco tiempo su influencia sobre Felipe V deshizo el poderoso círculo francés que dominaba en la corte y protegía a Macanaz. Por eso Macanaz pierde el apoyo del rey. Isabel de Farnesio se dice que tuvo una influencia muy grande sobre Felipe V, que incluso algunos historiadores dicen que la influencia de Isabel de Farnesio era demasiado grande y que Felipe V, que era débil, se dejaba llevar por la influencia de su segunda esposa. Y bueno, ya lo veremos próximamente, ¿no? Con Ursinos, con la princesa de Ursinos, cayeron en desgracia Orri, Macanaz, el confesor del rey, Gobinet, que fue sustituido por Guillermo Dubenton. Y Felipe V, digamos que el círculo francés que rodeaba a Felipe V desaparece. Por influencia de su segunda esposa Isabel de Farnesio. El nuevo confesor del rey, Dubenton, era contrario al regalismo y buscó la reconciliación de Felipe V con el Papa Clemente XI. El cardenal del Giudice, inquisidor general, regresó a Madrid de su casi destierro en la corte de Francia. En los últimos años de su vida, Luis XIV, el Rey Sol, había mostrado una verdadera obsesión por morir como un buen cristiano, en paz con la Iglesia y en total acuerdo con su santidad. De ahí su apoyo al cardenal del Giudice. Macanaz, perseguido por el Santo Oficio, se refugió en Francia. Con la salida de Ursinos, de la princesa de Ursinos, Marianne Tremollé y compañía, el gobierno experimentó un importante retroceso. El régimen tradicional de los consejos volvió a la situación anterior a las reformas llevadas a cabo en 1713 y en 1714. Y en 1715 el rey decretó el restablecimiento de la Cámara de Castilla. Sucedieron más cosas, pero no vamos a entrar en detalle no vamos a entrar en todos los detalles. Se introduce, esto sí es importante, la distinción de materia civil o criminal, porque no había una distinción clara. Hoy en día hay lo que se llama juicio de faltas y juicio penal, que más o menos las faltas equivalen a lo civil y lo penal a lo criminal, más o menos, ¿no? A partir de 1715 existe una hacienda puesta al servicio de los intereses familiares de Felipe V e Isabel Farnesio en Italia. Los altos prelados de la Iglesia y la nobleza volvieron a tener un papel relevante. En 1717,
Felipe V ordenó el traslado al litoral de la línea de aduanas interiores que constituían la frontera de Vizcaya y Guipúzcoa con Castilla. Había una línea de aduanas que eran interiores, que no estaban en la costa, que eran la frontera de Vizcaya y Guipúzcoa con Castilla. Felipe V ordena pasar esta línea de aduanas al litoral, que es una cosa bastante lógica que estén en la costa, ¿no? Pero estalla una protesta que se extiende por todas las provincias vascas y crea un conflicto que solo empezó a resolverse en 1722 con el restablecimiento de las aduanas tradicionales. Ahí estaban los vascos protegiendo sus ganancias. De 1701 a 1715, Felipe V vivió de cerca la guerra, una guerra larguísima. Esa guerra de sucesión fue extremadamente larga. Vivió de cerca la guerra a la que los soberanos de la época daban gran importancia. La guerra, además, le ayudaba a superar sus depresiones, los sacaba de una indolencia extrema y le llevaba a una hiperactividad no menos desmesurada. Es decir, que la guerra lo ponía en movimiento y lo mantenía lejos de la depresión, porque había que tomar decisiones, había que estar constantemente pendiente, ¿no? Pero la guerra acaba. Y esto se hace notar en el ánimo de Felipe V. En los tratados de Utrecht, la mayoría firmados en 1713, a iniciativa de Inglaterra y de Francia, Felipe V fue reconocido como rey de España y de las Indias por las partes contendientes, por ambas partes, con la excepción del emperador Carlos VI de Austria, su rival en la disputa de la herencia de Carlos II. Es decir, el archiduque Carlos, que se había convertido en el emperador Carlos VI de Austria, no reconoce a Felipe V como rey de España. Esto esto no significaba que el ahora emperador Carlos VI, antes archiduque Carlos, todavía aspirara al trono español. El no haber reconocido a Felipe V como rey de España, más bien era una conducta, digamos, coherente con lo que había hecho anteriormente, ¿no? Quizás por eso no lo reconoció como rey de España, para mantener la coherencia con su conducta anterior cuando él pretendía ser rey de España. Sin embargo, Utrecht trajo al mismo tiempo la división de la monarquía española. Precisamente aquello que debía haber impedido la designación de Felipe V como heredero. Lo que se buscaba impedir, dejando a Felipe V como heredero, era la división de la monarquía española. Pero no se pudo impedir. Al imperio austriaco de los Habsburgo pasaron las posesiones españolas en los Países Bajos, Luxemburgo e Italia, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, la isla de Cerdeña, parte del Milanesado y los presidios de la Toscana, dominios que nunca más volvieron a la monarquía hispana. Esto fue una pérdida terrible para España. Para poder finalizar la guerra de sucesión y que ésta no se prolongara más, España tuvo que ceder las posesiones en los Países Bajos, es decir, en Holanda, Ámsterdam y Bélgica, lo que hoy en día es Holanda, Ámsterdam y Bélgica. En Luxemburgo, posesiones en Luxemburgo y las muy preciadas posesiones italianas que tenía España, que eran nada menos que el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, la isla de Cerdeña, parte del Milanesado y los presidios de la Toscana. Dominios que nunca más volvieron a la monarquía hispana. Esto fue una pérdida terrible para España. Para poder finalizar la guerra de sucesión y que ésta no se prolongara más, España tuvo que ceder las posesiones en los Países Bajos, es decir, en Holanda, Ámsterdam y Bélgica. En Luxemburgo, posesiones en Luxemburgo y las muy preciadas posesiones italianas que tenía España, que eran nada menos que el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, la isla de Cerdeña, parte del Milanesado y los presidios de la Toscana.
Todo esto tuvo que entregar España al imperio austriaco de los Habsburgo para poder finalizar la guerra de sucesión, para poder acabar con la guerra, ¿no? Y esto nunca más volvió a la monarquía hispana. Es decir, que con el primer rey de la dinastía de los Borbones, España perdió sus preciados dominios europeos, sobre todo dominios tan queridos como los dominios de la península itálica, ¿no? Además, el emperador Carlos VI seguía sin renunciar a la corona española. Yo pienso que era para mantener la coherencia, ¿no?, con su postura anterior. Ya como emperador de Austria, la corona española no significaba tanto para él como antes, pero seguía siendo importante porque la corona española incluía las posesiones americanas. Bueno, Carlos VI sigue sin renunciar a la corona española. Su acceso en 1711 al trono del Imperio Centroeuropeo, debido a la muerte de su hermano sin descendencia, tras la muerte de su hermano José I, sin descendencia, le había privado del apoyo de Inglaterra y Holanda, que lo habían apoyado antes de que fuera emperador. Pero la capital del imperio de los Habsburgo se convirtió en el lugar de residencia de poderosos e influyentes aristócratas y hombres de negocio procedentes de España, que se habían visto obligados a exiliarse por su actitud contraria a Felipe V. Es decir, que los exiliados de la monarquía de Felipe V buscaron refugio en Austria. El conflicto entre el emperador y Felipe V se mantuvo a pesar de los tratados de Utrecht y solo empezó a tomar un curso distinto en las negociaciones de principios de la década de 1720, que en 1724 llevaron a la paz de Cambrai y un año después, en 1725, a la paz de Viena. Estos dos tratados de paz más contundentes que los tratados de Utrecht. En los sucesivos acuerdos firmados en Utrecht y Randstad, desde 1713 hasta 1715, surgió un sistema más numeroso de grandes potencias en comparación con la época anterior. La época anterior era de predominio de los Austrias y los Borbones en Europa. El equilibrio continental era de vital importancia para los intereses comerciales de Inglaterra y Holanda. El equilibrio continental fue uno de los principios básicos del nuevo orden introducido en Europa en esa época, en el siglo XVIII. Ahora también tratan de introducir un nuevo orden, pero esto no es nuevo, ¿no? En el siglo XVIII en Europa se introduce un nuevo orden basado en el equilibrio continental. Inglaterra saca de este nuevo orden el máximo provecho, de acuerdo con su manifiesta supremacía en el terreno militar y diplomático. Gibraltar y Menorca, dos enclaves de gran valor estratégico en el Mediterráneo, tomados por los ingleses en la Guerra de Sucesión, permanecieron en manos del Reino Unido, recién salido de la Unión en 1707, de Inglaterra y Escocia. Es decir, en 1707 se unen Inglaterra y Escocia y nace el Reino Unido. Felipe V cedió el monopolio, además, del asiento de negros por 30 años a la Compañía de los Mares del Sur. De esto se habla en los últimos videos de la España Imperial. Y además añadió un navío de 500 toneladas para que esa compañía inglesa pudiera comerciar con las Indias cada año durante el tiempo comprometido en la cesión del monopolio. Es decir, Felipe V cede su monopolio de comercio de los mares del sur a Inglaterra por 30 años.
como ven, puras pérdidas para España, puras pérdidas trajo Felipe V. Del beneficio del navío de permiso y del asiento de negros, una cuarta parte debería ir a la corona española, además del 5% de la líquida ganancia de las otras tres partes que tocasen a Inglaterra. Inglaterra es la más beneficiada con el nuevo equilibrio continental. Luego Francia, por su lado, renunció al apoyo dado hasta entonces a la dinastía de los Estuardo, destronada por los Orange en Inglaterra, en la gloriosa revolución de 1688, y se vio obligada, Francia, a retirarse de gran parte de Canadá en beneficio del dominio colonial británico. Francia, por lo tanto, también pierde. Portugal, estrechamente unido a Inglaterra, salió bien parado de los tratados de Utrecht y obtuvo de Francia el pleno reconocimiento de su dominio sobre las dos márgenes del río Amazonas en América. En el caso de las tierras del sur y sudoeste de Brasil, ello llevó al enfrentamiento de los colonos portugueses con las autoridades españolas, y en los territorios fronterizos provocó una tensión constante desde entonces. Por último, en Utrecht surgieron dos nuevas monarquías, la de los Saboya, en el norte de Italia, y la de los Brandenburgo, en Prusia. La monarquía de los Saboya y la monarquía de los Brandenburgo son producto del nuevo equilibrio europeo. En el siglo XVIII, estas dos monarquías ampliaron sus respectivos dominios en un ascenso que culminó siglo y medio después en las unificaciones de Italia y de Alemania. Todavía tenemos que esperar siglo y medio más o menos 1850 por ahí, para ver cómo se forman los estados-nación de Italia y Alemania. Que algunos países latinoamericanos fueron república antes de que Italia y Alemania fueran estados-nación. Los estados-nación en Europa son bastante recientes, ¿no? Y claro, lo que pasa es con la América española es que la América española quemó etapas mucho más rápido porque ya el ensayo general, por decirlo así, se había hecho en Europa. Y entonces la América española pasa de ser territorios que pertenecían al Reino de España a ser repúblicas directamente. Pero las repúblicas en Europa todavía tienen que esperar para ver la luz. Apenas firmado el último tratado en 1715, el mismo año de la muerte de Luis XIV. Luis XIV muere en 1715. Felipe V hizo patente su negativa a dar por buenas las pérdidas en beneficio de la Casa de Austria, y muy especialmente las de Italia. Es decir, que Felipe V, a pesar de haber entregado las posesiones italianas, esas pérdidas no las da por buenas. Isabel Farnesio, su segunda esposa, aportó al matrimonio como dote un pequeño territorio en el norte de Italia, el Ducado de Parma, de donde es el queso parmesano. Isabel Farnesio entonces como dote aporta al matrimonio con Felipe V el Ducado de Parma.
Esa herencia, el ducado de Parma en Italia, acrecentó los deseos de Felipe V de no renunciar al antiguo y querido dominio de la monarquía católica en Italia. La monarquía española se conocía como la monarquía católica. La nueva reina, Isabel Farnesio, y su círculo, en pleno acuerdo con el rey, emprendieron una política de intervención militar en Italia, cuyo principal ejecutor hasta 1719 fue Alberoni, un oscuro e intrigante personaje que volverá a aparecer en estos videos. Durante una década y hasta la paz de Cambrai, en 1724, la disputa italiana enfrentó a Felipe V con el emperador, es decir, con Carlos VI de Austria, su anterior rival en la pelea por el trono de España. De nuevo estalló la guerra en Europa, pero sin la alianza de España y Francia, y esto fue un desastre para una España que en Europa se encontraba aislada. Estos intentos de Felipe V de recuperar los territorios italianos militarmente fracasó por completo. Fue un desastre para España. En Europa, España quedó aislada. Si esto lo logró un solo Borbón, imagínense todos los demás. Cómo remataron el asunto, ¿no? A partir de 1721, las negociaciones y los preparativos del tratado firmado en 1724 en Cambrai consiguieron el reconocimiento de los derechos del infante Carlos, el primer hijo varón de Felipe V, e Isabel de Farnesio, es decir, el primer hijo varón del segundo matrimonio de Felipe V, sobre Parma y Toscana. Es decir, repito, a partir de 1721, las negociaciones y los preparativos del tratado firmado en 1724 en Cambrai consiguieron reconocer los derechos del infante Carlos, hijo de Felipe V e Isabel Farnesio, sobre Parma y Toscana. El rey de España, a cambio, devolvió la isla de Cerdeña. Nada es gratis. Tomada en el conflicto. Y renunció a los planes de reconquista de Italia. Para nada fue gratis conseguir el reconocimiento de Parma y Toscana, para nada. Y en este momento que Felipe V devuelve Cerdeña, tomada en el conflicto, cuando intenta recuperar los territorios italianos, y renuncia a los planes de reconquista de Italia, en este mismo momento el emperador Carlos VI renuncia por fin a ser rey de España. Es decir, que la guerra de sucesión termina en 1715, pero hasta 1721-24, digamos que todavía queda la duda de si el archiduque Carlos, convertido en Carlos VI, todavía va a pelear por el trono español. Del matrimonio con María Luisa de Saboya, Felipe V tuvo 2 hijos, Luis y Fernando. Luis reinó durante algunos meses y murió de repente, y fue cuando abdicó Felipe V. Felipe V abdica en su hijo Luis, y reina durante algunos meses y muere. Entonces Felipe V vuelve al trono. Entonces, de su primer matrimonio con María Luisa de Saboya nacen Luis y Fernando, y de su segundo matrimonio con Isabel Farnesio nace Carlos. Lo de Italia, etcétera, las campañas militares en Italia, primero la pérdida de los territorios italianos, luego las campañas militares fracasadas en Italia. Todo esto acentuó la enfermedad mental del rey. Necesitaba el apoyo de su esposa. Felipe V quedó sumido en una profunda depresión. No es para menos. Llega a la corte de Madrid Jean Ranc, un discípulo y protegido de Rigaud, que había sido el retratista de Luis XIV.
y se instalan en el Alcázar. Y 2 años después fue nombrado primer pintor de la Casa Real. Desde Francia, sabiendo que Felipe V se encuentra en una grave depresión, piensan que tal vez si se manda a hacer retratos como los que se hacía como los que se hacía el Rey Sol, Luis XIV, piensan que si Felipe V se hace retratos como los que se hacía Luis XIV, se va a sentir mejor, y entonces consiguen a un discípulo del retratista de Luis XIV y lo envían a España. Entonces este discípulo del retratista de Luis XIV es Jean Ranc. El retratista de Luis XIV era Rigaud. Y entonces, en medio de este clima de depresión, se produce la abdicación de Felipe V al trono de España. Un episodio que no está nada claro para los historiadores. Fue una decisión insólita en Europa. Ahora hay que tomar en cuenta, y esto lo han señalado muchos historiadores, mientras tanto había muerto Luis XIV, el abuelo de Felipe V, en Francia, y había subido al trono Luis XV en Francia, pero Luis XV era menor de edad. Se piensa que Felipe V miraba hacia Francia, es decir, que había abdicado al trono de España porque pensaba que podía suceder a su abuelo, Luis XIV, en el trono de Francia, dado que Luis XV era menor de edad. Estas son especulaciones, no se sabe exactamente por qué abdicó de repente Felipe V, abdicación que duró solo unos meses porque luego tuvo que regresar al trono, pero se piensa que tal vez pensó en regresar a Francia y en ocupar el trono de Francia. Tal vez estaba cansado de ser rey de España. Total, siendo rey de España no le había ido bien. España lo perdió todo con Felipe V. Todo en Europa. Posteriormente, con los demás Borbones, lo termina de perder todo, del todo. En San Ildefonso, que es a donde se retiró después de abdicar Felipe V, San Ildefonso, en compañía de la reina Isabel Farnesio y del confesor, que en este momento era el padre Bermúdez, ejerció una auténtica tutela sobre el gobierno de Luis I. Luis I era el hijo mayor del primer matrimonio de Felipe V. En agosto de 1724 muere Luis I. Solo está unos meses en el trono. Y Felipe V vuelve a reinar en España. Los intereses dinásticos en Italia volvieron al primer lugar. El cuadro Felipe V y la Victoria lo pintó Jean Ranc a finales de la década de 1720. Un siglo antes, 1628 o 1629, Velázquez había pintado también un retrato ecuestre de Felipe IV. Felipe IV tuvo el privilegio de contar con Velázquez, que en ese momento, digamos, estaba vivo. Y esto es todo por ahora. En los Borbones, en la monarquía española. Nos vemos en el próximo video. Y seguimos, porque todavía hay mucho más hay mucho más que decir acerca de todo esto que hemos hablado en estos 3 videos. Hay mucho más por decir y será dentro de algunos días o algunas semanas. Gracias.